Muy bien. Les decía, de entrada tenemos que entender que las computadoras no son necesariamente nuestra salvación, ni tampoco quiere decir que todo lo que hacen está bien. De hecho, lo que va a hacer que el trabajo en o a través de una computadora sea bueno o resulte valioso, pues obviamente es el conocimiento y dominio que tengamos nosotros de la información que compone, constituye y construye un instrumento. ¿De acuerdo? No se confíen tampoco en que, pues no se puede hacer trampa y el resultado siempre va a ser válido y confiable. No, hay muchas cosas que debemos entender y una de ellas que siempre les he dicho desde que tengo el gusto de conocerles, que es allá afuera, o sea, detrás de estas cuatro paredes virtuales y esta cuarta dimensión que hoy nos separa, afuera de todo esto que es la escuela, la gente desafortunadamente en su enorme mayoría engaña, es floja, roba, miente y lo peor de todo es que va a tratar de hacerlo ¿sí? En cualquier área o nivel en el que esté, sea en una escuela, sea en un trabajo, sea a nivel personal con sus amigos o su familia. Entonces debemos de estar preparados ante esas situaciones. Nosotros somos quienes tendremos al día de hoy la responsabilidad de formarnos correcta y adecuadamente para tener en cuenta esas situaciones cuando hagamos procesos de evaluación. La gente va a querer engañarnos. Y a veces no es malo, vamos, o sea, mentir en un currículum o dar una respuesta exagerada o quizás pensada como deseada en algún instrumento, muchas veces no se debe a que la gente sea mala nada más, sino a que muchas veces las personas tienen necesidad. O sea, tiene necesidad, por ejemplo, de un trabajo, de quedarse o seguir estudiando en una escuela, o de cambiar de aires, pues, en cuanto a cuestiones ya que les están llegando como a generar ciertos problemas con un grupo específico de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a veces es válido. Algo que no he mencionado, pero que también digo, no es necesariamente el caso ahorita, porque ya es una materia que llevarán ustedes más adelante, pero siempre se debe de combinar una buena batería de pruebas psicotécnicas y técnicas proyectivas con una buena entrevista. Muchas veces puedes sacar más de una buena entrevista que de una batería de pruebas que a veces no llegas a conocer o dominar también. Entonces, todo esto se mezcla, todo esto tiene una función formativa en ti. Test psicológicos estandarizados te va a ayudar a conocer, reconocer, aplicar, calificar, entender todos los instrumentos que en su mayoría yo te pueda facilitar, pero técnicas proyectivas o test psicológicos proyectivos te va a ayudar a entender a lo mejor otros rasgos que bien una prueba como tal, psicométricamente hablando, pues no puede a lo mejor medir o evaluar como lo hace un dibujito, no sé. Y la de esta de técnicas de entrevista, sin duda alguna, también será una parte importante para desarrollar allí algunas habilidades y comprobar lo que nos dice antes de la entrevista, durante la entrevista, después de la entrevista, antes de la aplicación de la batería de pruebas, después de la aplicación de la batería de pruebas. Entonces, todo esto se vuelve como un constructo interesante y sobre todo, pues obviamente nos potencia a tener mejor información para trabajar con ello. ¿Ok? Ahora, para concluir esta presentación, la confiabilidad es indispensable que el evaluador esté plenamente seguro de que las pruebas que está utilizando va a obtener los mismos resultados que si se hiciera desde la prueba original. Y desde el uso de algunas palabras, las traducciones, las puntuaciones, las normalizaciones, etcétera, desde ahí vamos a partir. Te decía yo, no, normalmente pues nosotros buscamos o esperamos, por ejemplo, en un test de inteligencia sencillo, voy a ponerles un ejemplo que tengo acá, ya, a ver si ya pueden ver mi pantalla. Es lo que yo escribí, todavía no se ve esa pantalla. ¿No? Espérame. A ver. Claro. Ahora sí. Sí, Sí, Muy bien. Les decía yo. Solo o a manera de ejemplo, ¿no?
Cuando nosotros queremos evaluar inteligencia en un alumno o en un proceso de selección de personal, creemos que la mejor persona o la que más adecuada va a estar para cumplir ciertos requerimientos tiene que salir como la puntuación más alta de inteligencia, ¿no? Así, en pocas palabras. Ajá. Hay algunas pruebas que, insisto, no necesariamente tienen por fuerza ser la escala Wechsler, ajá, o el WISE, o el WIPS, el WIPSI. Hay algunos instrumentos que son a lo mejor mucho más rápidos y tienen buenos niveles o niveles aceptables de confiabilidad y validez. El problema es el siguiente: cuando tú, bajo el uso responsable de estos instrumentos, no logras o no llegas a tener una buena idea del tipo de normalización de los puntajes. Ojo, ya no solo de los resultados, sino de los puntajes en general, no de ese proceso, sino vamos, con un poquito de históricos para que te ayuden a comprender mejor el punto. ¿A qué voy? A que muchas veces, aquí está, te voy a enseñar esta prueba. Muchas veces aplicamos una prueba y esperamos que el más alto se quede, pues obviamente con la calificación que le corresponde, ¿cierto? Pues la más alta. Ahora, ¿qué pasa si yo te dijera que no siempre se tiene que trabajar así? Y que debemos y tenemos que estar plenamente conscientes y seguros que muchas veces, sobre todo en la aplicación de baterías o pruebas en donde se incluyan instrumentos que midan o evalúen la inteligencia, desde la educación como el SAVIC hasta el lenguaje y comprensión lectora como el WISE, ojo, no siempre se pueden llegar a obtener los mismos resultados. Te pongo un ejemplo. Esta prueba es el OTIS sencillo. Y algo que me gusta mucho de este instrumento es que es muy rápido. Está compuesto, como ustedes pueden ver, en una serie de ítems, 50 específicamente. Perdón, 50 no, 75 específicamente, diseñados para conocer o reconocer. Por ejemplo, en la siguiente serie hay un número equivocado. ¿Con qué otro debe reemplazarse? O sea, ojo, te está pidiendo que reemplaces un número, no que digas cuál está mal. 1, 3, 9, 27, 81, 108. Como se pueden ver, es la regla de 3, ¿no? 1 por 3, 3 por 9, 27, por 3, 81, por 3, o sea, tenemos que identificar cuál de estos números multiplicado por el anterior va a estar mal o tendríamos por fuerza que cambiarlo y poner el que sigue. Y tú dices, ok, eso no suena difícil. En la siguiente serie, cuente cada n que está seguida inmediatamente por una o, siempre que la o no esté seguida por una t. Sobre eso, diga cuántas n en estas condiciones se encuentran. A ver, tengo que buscar n. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 n's. Pero esta n tiene que estar seguida, o sea, enfrente de esa n debe de haber una o. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero la O no tiene que estar, ojo, la O no tiene seguida por una T. O sea, enfrente de la O no tiene que haber una T. Y entonces, pues obviamente, ninguna de estas cumpliría. Entonces, ¿cuántas en ese? Y así sucesivamente, ¿no? A lo que yo voy es, este es el proceso de calificación. De hecho, de este lado, como podrás darte cuenta, están las respuestas correctas. Este sí es un examen así tal cual nosotros aplicábamos en primero. Yo les aplicaba el examen, ustedes contestaban, todos eran ítems de respuesta cerrada. Y inmediatamente yo pasaba a ver tal, 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 tal. Tal, 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 tal. Ok, perfecto. ¿Cuántos fueron? No, pues tantos. Ok. Ahora sí. Quien obtuvo el más alto tiene como base el número total de ítems correctos, o sea, el 10 perfecto. No, pues que sí. Si fueron 25 ítems y no sé, la señorita Edith Nayeli sacó los 25, ¿cuál es la calificación más alta?
Los escucho. Edith Nayeli, ¿sí anda por allí? Sí, profe. ¿Cuál sería la calificación más alta? ¿Sí me escucha Edith Nayeli? Sí, profe. Si son 25 ítems y Y yo usted tuve saca 10, 25, así ¿cuál es. es la calificación más alta? 10 o mi calificación. De hecho, ese sería exactamente lo mismo. O sea, si son 25 ítems correctos los que llevan al 10 de calificación, usted tiene D, ¿cierto? Muy bien, Sí, bien, excelente. Eh, Evelyn, Astrid, ¿anda por allí? Sí, profe. A ver, fíjese ahora la pregunta, Evelyn. Si en el examen 25 ítems correctos equivale a 10 de calificación y usted fue la más alta y sacó 9.2, ¿cuál es la calificación más alta? Pues del grupo, pues sería la mía, ¿no? nueve Claro, muy punto dos. bien. Excelente, excelente respuesta. ¿Por qué? Porque aunque 10 es en teoría o técnicamente la calificación más alta, ¿uh? Si 25 ítems correctos es el 10 de calificación, pero la calificación más alta se quedó, ejemplo, en 9.2, en 8.2, en 6, ¿uh? La calificación más alta en el grupo es el que obtuvo el mayor número de ítems correctos. Lo mismo sucede o lo mismo se trabaja desde la psicometría. Hay algo en calificaciones de instrumentos que se le conoce como la ley de la campana, en donde algunos profesores, para no verse perjudicados, les generan así como la idea de, ay, todos salieron bien bajos en mi instrumento, entonces les voy a echar la mano. Y el que sacó más alto es el que va a tener 10. Ejemplo, de 25 ítems correctos, que es el 10 de calificación, únicamente hubo una persona que sacó 20. Esa persona que sacó 20 va a ser la calificación más alta. O sea, en lugar de ponerle el 10 al que haya sacado 25 porque nadie lo sacó, voy a ponerle el 10 a la persona que sacó 20. ¿Cierto? Entonces, eso me ayuda a que, aunque parezca una tranza, aunque en realidad lo es, porque muchos de los profesores se reprueban solitos cuando reprueban a mucha gente, bajo mi calificación de forma tal que la normalizo o la estandarizo al promedio de los alumnos de ese grupo. ¿Qué quiere decir? Imagínate las calificaciones finales si el promedio se hubiera quedado en 13 ítems correctos en promedio en el grupo. Si estamos hablando de que 25 es a 10, 13 es a X, X es igual a 13 por 10 entre 25. ¿Cuánto es? 5.2. 5.2, es correcto. Ese 5.2, yo también le estoy haciendo acá. Ese 5.2 es el promedio del grupo. El promedio del grupo me dice es que ni la media, que sería la media acreditable, que sería el 7, se está alcanzando. Si la calificación más alta se quedó en 20 ítems, 20 por 10 entre 25 es igual a 8. Imagínate cómo saldría ese grupo. Prácticamente, indistintamente del n número de miembros, la caésima calificación sería reprobatoria. O sea, el promedio es reprobatorio. Eso a mí como profesor me puede poner mal, pues porque van a decir, oye, pues qué les estás enseñando, cómo les estás enseñando. Y aquí se derivan dos cosas. Por un lado, puede ser el profesor,
Que efectivamente hace un examen de cosas que no se vieron, de ejercicios que nunca se resolvieron, de preguntas o ítems que son confusos, que pueden tener más de una respuesta o preguntas abiertas. Punto. O bien puede ser el grupo. ¿Sabes qué? Esta materia está bien fea, ni me interesa. Total, al fin que con que la pase con 7 la libro, y si le echo ganas y todo, y mis amigos me ponen 10 en auto y en COE, ya la libro con 7 y ya es lo que quiero. Entonces, fíjate, hay dos circunstancias allí. Si se queda la calificación real, fíjate lo que estoy diciendo, porque esto ya es teoría general de los test y ahorita vamos a hablar de ello. Si me estoy quedando con eso, si ese es el punto con el que yo estoy trabajando, entonces pues de nada sirvió mi instrumento. Es un instrumento que no mide lo que tiene que medir, o la población no está aprendiendo lo que tiene que aprender y el instrumento está bien. Caben esas dos posibilidades. Para quitarme la bronca, lo que hago entonces es, quien sacó 20, 20 es a 10. O sea, bajo o quito 5 ítems, los dejo en 20, 20 es a 10, 8 es el que tenía 10, ahora, perdón, 8 fue el más alto, ahora 8 se convierte, 8 es el nuevo 10 para que me entiendas. Y entonces, el que sacó 5, porque en promedio se estaban sacando 13 ítems por alumnos, ahora ya no es a 25, ahora es a 20, 13 por 20, 13 por 20, 13 por 10, entre 20. Y entonces la calificación aumenta y se queda en 6.5. Y dices, bueno, ¿no sigue siendo acreditable? No sigue siendo acreditable porque nosotros manejamos el 7, pero ¿qué crees? Ya se queda más cercana a ello. ¿Sí me explico? Esa situación a nosotros nos pone entonces a reflexionar a lo mejor un poquito en que cómo tenemos que hacer la normalización o la estandarización, y bueno, indistintamente de que la máquina o el programa nos saque un resultado, nosotros podemos modificarlo o normalizarlo en función a un sentido de practicidad y, por qué no también, de conveniencia. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones hasta aquí? Bien. ¿Por qué digo esto o por qué doy este ejemplo? Este es el Otis sencillo. La persona tiene 30 minutos para contestar 75 ítems, ¿ok? Imagínate, 75 entre 30 tiene que tardarse un promedio de 2.5 segundos como máximo en cada una de estas respuestas que se le están pidiendo. Ahora, hay algunos que son sumamente sencillos, ¿no? Si las dos primeras proposiciones son verdaderas, la tercera es falsa. Verdadera, no sé, o sea, solo es de elegirlo. Te tardas a veces más en leerlo que en sacar o saber la respuesta. La afirmación de que la luna es de queso es absurda, dudosa, imposible, injusta, falaz. Falaz, rápido. Pero también hay unas que son un poquito más complejas. Si una cinta de 24 centímetros de largo mide 22 centímetros, después de lavada, por encogerse, ¿qué longitud tendrá una cinta de 36 después de lavada? Y entonces sacamos una proporción. 24 es a 22 como 36 es a X. Y así sucesivamente, ¿ok? El punto es que cuando tú obtienes estos resultados, te vas a dar cuenta de que la mayoría de las personas, la enorme mayoría de las personas, ni siquiera llega a contestar los primeros 40. O sea, les llegan a faltar a veces 35 ítems para poder contestarlos todos, 50 tal vez. Y que cuando sacas la calificación, si la aplicaste a varias personas, la calificación del instrumento te va a arrojar un dato que para muchos es hasta perturbador. Y eso es que desafortunadamente muchas personas se quedan en del término medio o inferior al término medio. O sea, que de 75 ítems se quedaron entre 20 y 34 promedio, que es normal. ¿Desde dónde? Y dices, híjole, pues es que todos salieron abajo del promedio. Quiere decir que no son inteligentes. No, por supuesto que no. Si tú crees que una prueba o un instrumento, por ejemplo que es de inteligencia, o el WISE, que es a lo mejor un poquito o muchito más elaborado que porque te pide resolver lo de los rompecabezas y todo eso, créeme que no.
Eso no es la inteligencia. Te está dando un promedio en función a conocimientos generales, dominio, pensamiento reflexivo, etcétera. Y puede, solo puede, que el hecho de evaluar a mexicanos promedio, imagínate, a ver, te la pongo así de fácil. Imagínate, vamos a aplicar el OTIS dentro de 10 años. A las generaciones que entre la primaria, la secundaria, el bachillerato y la universidad pasaron, al igual que ustedes, esto de la pandemia. Si de por sí ya estaba en niveles críticos o dudosos la efectividad que tuvo la escuela para contigo, ahora imagínate después de una pandemia y cuando las clases en línea y si los profesores no daban clases o si nada más les regalaron la calificación, todas las broncas que tú quieras y tengas en la vida. Estas calificaciones por supuesto que tendrán que estar estandarizadas de otra forma y sobre todo evaluadas, revisadas y trabajadas a partir de los caésimos, que son los resultados que obtienen en promedio los sujetos de sus puntuaciones. Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? Todo bien. Ok. Todo bien, todo bien. Muy bien, gracias. De todos modos, igual, si tienen o llegan a tener alguna duda, con toda confianza, ustedes solamente háganmela saber y la trabajamos. Pero bueno, ahora sí. Ya entendimos cuáles son, si ustedes analizan su programa de la materia. Permíteme tantito. No sé si notaron. Es que lo cerré. Qué mal. Que últimamente, o al menos desde las primeras clases, hemos estado yendo un poquito rápido. Bien, esto responde a una necesidad, como ustedes saben o recordarán, durante el periodo de exámenes parciales, o sea, este primer parcial que va a ir del 6 al 17 de septiembre, más o menos, dentro de 3 semanas contando esta. Durante esas 2 semanas que van del 6 al 17, no vamos a tener clases, solamente asesorías. O sea, revisión de temas que ya vimos o estaremos viendo a más tardar dentro de 1, 2, 3, 4 semanas, porque ahorita estamos en la del 9, ¿ok? Entonces, bajo esa consideración, me estoy yendo un poquito rápido para ya pasar directamente a la parte que tiene que ver con la evaluación de los temas. Entonces, durante esta semana, de lunes a lunes, ya vimos aspectos generales teóricos de las pruebas psicológicas estandarizadas, que son, cómo se definen, aquí está, sus antecedentes históricos y revisiones actuales, que lo hicimos de manera general. Cada una de las pruebas o en función a las áreas que evalúen, las vamos a ir viendo con mayor precisión o detalle, pero hicimos una revisión general. Características que tienen, 2 básicas que a nosotros nos interesan y ya conocemos, que es la confiabilidad, la validez, los niveles de normalización, estandarización. Tipos de pruebas estandarizadas, ya vimos las que son personales o de aplicación única a una persona, o las que son aplicadas a nivel grupo. Ya vimos que sin duda alguna las computadoras al día de hoy sirven de maravillosa bien para eso. Y los tipos de test estandarizados, que ya vimos que también evalúan por áreas. Los criterios para la elección, que fue básicamente lo que vimos en cuanto a formación de una batería se refiere, y el uso de los test en diferentes áreas de la psicología, que bueno, si como tal no lo hemos visto, lo hemos venido mencionando desde hace 8 días. Hablamos de la aplicación de pruebas psicométricas para el reclutamiento, selección y sobre todo capacitación y evaluación de personal, para procesos de selección y evaluación a nivel educativo, para procesos o estudios clínicos a nivel salud y así sucesivamente, a nivel social, a nivel deportivo, en el área que tú quieras, ¿vale? Ahora, tenemos que ver los usos de estas pruebas en las áreas de psicología, pero también su ética. Y antes de eso, tenemos que pasar a algo que es el sustento de todo este proceso. Es sobre lo que está construida esta gran área de la psicología, la teoría clásica de los test. Esta presentación ya está en su carpeta, ya la subí. No es muy larga, les voy a pedir
que entre el día de hoy y la próxima clase la estemos revisando con mucho cuidado y les voy a dejar una lectura de la cual espero, con base a la rúbrica de resumen, que también ustedes ya conocen y está en su sílabus, puedan revisar y objetivar en función de lo que aquí platiquemos, ¿de acuerdo? La lectura la vamos a hacer en estos días y va a ser para el día jueves. Vamos a hacer la lectura de la importancia de la evaluación, ¿ok? Entonces, les paso la lectura. Acuérdense, todos los materiales preferentemente se van a ir a la carpeta de Drive, pero si llegan a tener algún problema o alguna situación, también las voy a pasar por el grupo, ¿ok? Para que todos la tengan y estén seguros de que, tanto en el grupo de WhatsApp como en el Drive de Google, la tenemos allí lista. Ok. Julisa. Ok, ahora sí. Esto lo revisamos en psicometría, prácticamente después de ver lo de las escalas y todo lo que se construyó a través de eso, pero vamos a darle una breve revisada. A ver, la teoría de los test nos permite establecer una relación funcional entre variables observables y variables inobservables, ¿ok? Antes de definir cada una de ellas, me remito a un ejemplo básico y fundamental con el cual nosotros, bueno, afortunadamente ya tenemos un poquito de experiencia en ello. Cuando ustedes entraron a la carrera, a todos ustedes, quizás salvo al joven Martín, les hice una pregunta. Y fue, ok, ¿ustedes ya están seguros de querer estudiar psicología? Sí. ¿Ya están seguros de lo que implica? Sí. ¿Era su primera opción? No, tal vez la primera, pero sí de las primeras. O sí, profe, es y será siempre la primera. Ok. Y les decía, ok, vamos a hablar de médicos, ¿no? El cardiólogo, ¿con qué trabaja? Con lo del corazón. El oftalmólogo, los ojos. El otorrinolaringólogo, no, pues oídos, laringe y nariz. Ok. Y así me iba, ¿no? Y cuando el psicólogo, no, pues la mente. Ok, ¿dónde está la mente? Y acordamos que la mente como tal no existe. No existe ni ha existido, y temo decirles, jóvenes, que ni va a existir por sí misma. La mente, al igual que la inteligencia, como lo veíamos hace un ratito, es una representación objetiva, o se trata de hacer una representación objetiva de la influencia que tienen ciertos procesos cerebrales en nuestro ser, en lo que nosotros nos componemos como seres humanos, ¿ok? Bajo este precepto hay una serie de variables inobservables, pero que pueden entenderse o se van a entender o se van a trabajar como puntuaciones verdaderas o grado de habilidad de los participantes en el constructo que se está midiendo. O sea, que para medir o evaluar la mente, la personalidad, la inteligencia, las habilidades, las destrezas, todo de lo que aquello por sí mismo como tal no existe, sino que es una complementación o implementación en un punto específico de práctica, nos va a ayudar entonces a obtener puntuaciones sobre ese constructo que nosotros estamos midiendo. Léase. Defínanme rápidamente 5 características de una persona inteligente. Adelante, Meli.
Responsable. Ok, una persona inteligente tiene un nivel de responsabilidad. Ok, responsable. Otro, Sagaz. sagaz, o sea, que tiene cierto ánimo, ímpetu, deseo por querer hacer o entender las cosas. Muy bien, joven Daniel. Ujú. Sagacidad. ¿Qué más? Creatividad. Ordenado. Orden y creatividad, ok, es una persona que, ajá, bien, Meli, me parece que se complementaría esa otra parte, ¿no? Disciplina, sagacidad, orden y... ¿Cuál otros dos? Me habían dicho.